Buenos días. Cuando son las 10 de la mañana en Venezuela, 9 en Colombia, le estamos dando la cordial bienvenida a este evento de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, SBCOT en línea, que todos los sábados tenemos a esta misma hora. Este es un compromiso ya de la sociedad desde hace 11 meses que iniciamos esta actividad en virtud de la pandemia. Quiero agradecer y dar la bienvenida el día de hoy al doctor Fernando Alvarado, quien es nuestro invitado de Colombia del día de hoy, al doctor Manuel Brito, que es el coordinador de investigación, y al doctor Carlos Sánchez, que entre otras cosas es miembro de la sociedad y forma parte del comité editorial. Entonces, quiero con usted dejar la bienvenida a todos y agradecer su presencia, doctor Alvarado, agradecer su tiempo, agradecer a todos los presentes que nos sigan acompañando en esta actividad académica que va en pro de la academia no solo venezolana, sino latinoamericana. Con ustedes dejo el doctor Brito, que es el coordinador de investigación. Doctor Brito. Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra actividad sabatina de SBCOT en línea. El día de hoy vamos a estar compartiendo con el doctor Fernando Alvarado. El doctor Fernando Alvarado es jefe de sección de la cirugía de columna de la Fundación Santa Fe Bogotá. Es cirujano de columna formado en el Instituto Roosevelt. Además es vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Columna y es director del Spine Center and Fellowship de AO Spine Latinoamérica. El doctor Fernando Alvarado tiene una amplia experiencia con respecto al desarrollo de investigaciones y no solo el desarrollo, sino su ejecución y la publicación. Y de eso estaremos hablando el día de hoy. Él va a estar compartiendo su experiencia y la de su grupo a este respecto. El doctor también el día de hoy nos va a acompañar el doctor Santiago Rosales, que es un rural de investigación que está en el grupo del doctor Alvarado. Y bueno, esperamos que sea de mucho provecho para todos. Actualmente en nuestro medio, en Latinoamérica, en unos países más que en otros, ejecutar algunos protocolos de investigación puede resultar difícil. Sin embargo, también los momentos difíciles son momentos de oportunidades. Y compartir experiencias de modelos que han sido exitosos puede ser de mucho provecho para todos nosotros. Así que los dejo a continuación con el doctor Alvarado para que inicie su presentación. Bienvenido, doctor. Hola, buenos días. Gracias, doctor Reni, Carlos y Manuel. Muchas gracias a la Sociedad Venezolana de Ortopedia y Traumatología por esta invitación a charlar. Yo creo que más que una conferencia es un poco más, queremos que el evento sea un poco más dinámico y que realmente podamos discutir y poder conversar de nuestra experiencia. Nosotros en el día de hoy queremos mostrarles cómo cualquiera de ustedes escuchándonos en este momento tiene siempre la preocupación de querer tener de pronto el liderazgo de un grupo, cómo debería formar un grupo, cómo yo debería empezar a hacer alguna publicación, cómo debería tener una idea y realmente lograrla ejecutar. Y bajo esa misma inquietud que todos tenemos, porque todos cuando hacemos nuestra práctica diaria tenemos ideas, tenemos cosas a resolver, quisimos exponer como nuestra experiencia en los últimos 10 años y cómo eso tal vez se fue consolidando y hacia dónde es el camino donde vamos. Entonces, gracias a todos por la invitación y lo primero que empezamos es mencionando un poco acerca de quiénes somos. Y esta es una foto de nuestro servicio de cirugía de columna que la compone diferentes especialidades. Y acá vemos cómo ese grupo entre diferentes especialidades al final tuvo un buen resultado partiendo de la investigación. Nosotros hace muchos años, cuando llegamos, quisimos conformarnos como grupo, hicimos unos análisis estadísticos de nuestra experiencia, de qué hacíamos, cómo eran nuestros resultados, y vimos una oportunidad de mejora, que era crear un centro de cuidado clínico que se conoce como C4, acerca de canal lumbar estrecho, acá en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y eso fue lo que nos hizo un poco de reunirnos entre diferentes especialidades
que en ese momento estamos ortopedia, la sección de columna, neurocirugía. Como siempre hemos mencionado, acá somos un equipo que trabajamos en conjunto, a diferencia de muchos hospitales donde realmente van por lados separados. Acá tratamos de encontrar lo mejor de cada área y unirnos: anestesia, clínica de dolor, terapia física, respiratoria y toda la parte de instrumentación quirúrgica, que es muy vital en nuestro proceso. Eso es lo que compone. Basado en eso, nosotros hicimos como una unión, empezamos a trabajar en el hospital y de esta forma logramos tener una certificación que más adelante le vamos a mostrar, pero es una certificación de Joint Commission acerca del primer programa a nivel mundial de canal lumbar estrecho. Entonces es como algo que uno ve muy lejano, pero que cuando uno empieza a trabajar juiciosamente logramos. Y creo que eso es un éxito porque esto partió de un proyecto de investigación, partió de una idea de investigación de cómo nosotros debíamos medir nuestros resultados, qué estábamos haciendo en los últimos 10 años y hacia dónde íbamos. Y cuando obtuvimos esos resultados dijimos, oiga, nuestros resultados son buenos, tenemos muchas cosas para mejorar y tal vez podemos arriesgarnos a presentarnos ante una certificación internacional de acreditación, y este fue el resultado. Entonces, creo que un punto clave no solamente fue sacar un paper o un artículo, presentarlo en un congreso, es que de una investigación terminamos creando un centro de cuidado clínico para el cuidado de nuestros pacientes acreditado por Joint Commission. De eso parte de que todas estas áreas que están en continua dinámica y crecimiento en nuestra institución, salen ideas. Constantemente, todos los días, tenemos ideas, puntos a mejorar, que vamos a hablar más adelante. De esta forma es como vamos a hacer el desarrollo hoy de la idea a la publicación, y es lo que más o menos queremos mostrarle que hacemos en nuestro grupo. Entonces, ¿cómo se forma una idea de investigación? Pues nosotros tenemos diferentes parámetros. Uno es mirar las problemáticas, como todos sabemos, qué problemáticas existen en nuestro medio. No sé, de pronto tuvimos un pico de infecciones, queremos ver cómo es el manejo del trauma en nuestra institución, conocer los diferentes factores de riesgo que pueden afectar los desenlaces de nuestras cirugías, cómo hacemos para hacer unas listas de chequeos y mitigar el riesgo. Y así van saliendo muchas ideas que realmente pueden ser problemas en el momento que queremos darle algún tipo de solución. Luego existen otras ideas, la forma como salen nuestras ideas mediante las reuniones que tenemos de investigación. Nosotros tenemos una reunión que, mejor dicho, se nos convirtió sagrada cada 15 días, que es de investigación. O sea, nosotros los viernes en la tarde nos dedicamos a generar ese espacio y a tratar de que no lo toquemos, para sentarnos a ver qué avances hay en la investigación, en qué van los protocolos y qué nuevas ideas tenemos. Tenemos una matriz en Excel donde tenemos como semaforizado todos los trabajos, y de esta forma vamos dándole prioridad. Hay ideas que son muy buenas, pero lo tenemos en rojo porque vamos a tardar mucho tiempo, y vamos tratando de dar prioridad a las verdes para poder ir sacando publicaciones de esta forma. Entonces, como que tenemos diferentes estudios en diferentes fases, y esta es la forma como lo tenemos organizados, y son ideas que salen a través de los fellows o los cirujanos de columna o cualquier parte de miembro del comité de investigación. Y el otro punto importante, que donde yo creo que también tenemos muchas ideas, es esto que les conté. Tenemos un centro de cuidado clínico, se llama C4, de canal lumbar estrecho. Este centro tiene reuniones todas las semanas. O sea, todas las semanas nosotros estamos trabajando en evaluaciones y opciones de mejora hacia el cuidado de nuestros pacientes. Y ahí casi siempre surgen inquietudes que tienen que ser resueltas para revisar si ya existe literatura o si queremos proponer algún tipo de idea para trabajar. Entonces, después de que en estos diferentes escenarios, tomándonos un café, en una reunión, con reuniones periódicas ya establecidas, sacamos muchas lluvias de ideas, tratamos de un poco de focalizar la idea, y lo que sigue después de tener esta idea es que hacemos unos diferentes pasos. Uno, miramos los criterios de Bradford Hill para ver si realmente se puede realizar la publicación y la investigación. Hacemos búsquedas en la literatura, hacemos búsquedas si ya la pregunta alguien se la planteó, qué respuesta tiene, qué resultados tiene, si existe literatura similar, o si la publicación puede llegar a ser válida porque de pronto esa respuesta no está contextualizada a nuestro medio, porque vemos mucha literatura de afuera. De pronto, después, ¿qué hacemos? Definir un poco la metodología. Según lo que encontramos, miramos las formas metodológicas
miramos el objetivo de la investigación y cuál realmente es la pregunta que tenemos que plantear y resolver. Y de esto hacemos la viabilidad. Miramos el presupuesto, el número de pacientes y toda la parte necesaria para saber si el estudio es válido o no es válido. Luego de eso, que tenemos ya un análisis como preliminar de qué hemos buscado, luego hacemos la construcción de un protocolo. Yo creo que muchas veces queremos hacer ideas y terminamos haciendo definitivamente de una el manuscrito, y yo creo que eso salta un poco la parte metodológica de cómo realizar una investigación adecuada. Uno ve cómo de pronto algunas personas quieren tener una idea, tengo una basecita de datos, lo analizo y ya, de ahí saco el artículo. Yo creo que uno tiene que ser un poquitico más metódico para poder realmente tener estructurada una mejor investigación. Y nosotros eso es lo que partimos. O sea, nosotros después de habiendo tener la pregunta clara de investigación, lo más importante es saber qué es lo que uno va a buscar. O sea, uno no hace investigación partiendo de, tengo una base de datos, voy a analizarla, sino es, ¿para qué quiero hacer la base de datos y qué es lo que voy a buscar? Eso tal vez es lo más importante en lograr un objetivo claro, porque si no, no tiene una claridad hacia dónde va a ir. Luego de eso hacemos la construcción del protocolo. ¿Y un protocolo para qué se realiza un protocolo de investigación? Pues para tener una metodología de la búsqueda y una literatura clara, como lo mencionaba anteriormente, para tener, yo creo que lo más importante es la pregunta de investigación bien definida y saber qué voy a medir mediante las variables. No es, tengo 100 variables, miremos a ver qué sale, sino no. Definitivamente mi pregunta es esta y estas 5 variables son las que me responden esta pregunta. Eso es lo que yo voy a ir a medir. No ponerse uno a sacar medidas de manera innecesaria. Y teniendo esas variables, pues uno realmente lo que hace es reconocer qué tipo de análisis estadístico es el mejor para poder realizar este tipo de investigaciones. Recordar que los diseños de los estudios son de diferentes tipos. Tenemos dos estilos, que son los tipos analíticos y los descriptivos. Entre los descriptivos, pues realmente tenemos los reportes de casos y la serie de casos. Yo creo que nuestra experiencia como grupo de investigación empezó de esa forma. Uno siempre quiere de pronto apuntarle acá a los mejores trabajos, a los multicéntricos, a los estudios experimentales, pero creo que empezar con algo es muy importante. Yo en nuestra experiencia recuerdo cuando empezamos haciendo esto, reportes de casos, series de casos, y aún sigue siendo parte importante de nuestra productividad. Siempre vemos un caso curioso, algo que le aporta, hacemos revisión de la literatura y que puede llegar a ser valioso. Y yo siempre he pensado que nuestro grupo empezó como una trayectoria en la investigación que fue como cualquier desarrollo, ¿no? Empezamos a gatear, luego nos paramos, luego caminamos, y yo creo que estamos intentando hacer algo de correr en el cual nosotros poco a poco fuimos viendo resultados, nos fuimos motivando y a su vez fuimos trabajando para construir unos mejores estudios. Ejemplo, nosotros empezamos con nuestros reportes de casos, nuestras series de casos, pero automáticamente fuimos construyendo unas bases de datos que nos ayudaban a hacer estudios retrospectivos. Pero automáticamente dejamos una base de datos donde empezábamos a partir del día 0 a recoger datos de manera prospectiva. Y uno no se da cuenta. Y 5 años después usted se sienta y mira y dice, wow, o sea, ya llevamos 5 años recogiendo prospectivamente o 10 años recogiendo prospectivamente. La calidad y la validez de esa información es muy, muy fuerte. Y así, luego fuimos migrando. Y lo último que, por lo menos en nuestro grupo, hemos estado trabajando son revisiones sistemáticas de la literatura, metaanálisis. Cada vez fuimos subiendo. Pero si nos pusiéramos a querer de una vez hacer un estudio experimental o un metaanálisis, nos hubiéramos quedado seguramente varios años sin tener ningún tipo de participación, ni paper, ni podio, ni presentaciones en algún journal, esperando que tuviéramos el mejor estudio disponible. Entonces, el primer punto es empecemos, es dar el primer paso. Seguramente es tener un poco de paciencia en ir construyendo qué puedo echar de mano hacia atrás, qué puedo echar de mano hacia adelante. Recordar que también existen estudios analíticos que pueden llegar a ser observacionales, donde tenemos las cortes transversales, los casos y controles y los estudios de cohortes. Y en analíticos, ya con un poco mejor de validez, pues tenemos los estudios experimentales, que es lo que todos llegamos en algún momento a soñar y querer tener. Continuando con el protocolo que construimos, nuestro protocolo creo que es bastante estructurado. Creo que no es un protocolo de 2 hojitas.
Creo que nosotros cumplimos todos estos objetivos para tener un protocolo adecuado. Y el protocolo pues tiene que tener un resumen, un planteamiento del problema, una justificación de por qué se está haciendo la pregunta de investigación, una pregunta de investigación, unos objetivos generales y específicos muy bien definidos, luego plantear la hipótesis, tenemos una revisión pequeña del estado del arte. Yo creo que aquí es donde mucha gente comete los errores, ¿no? Que hacen unas revisiones del estado del arte, unas revisiones bibliográficas extensas, pero que todo lo que realmente va a soportar su trabajo de investigación es muy débil. Entonces nosotros sí hacemos revisiones del estado del arte para contextualizar un poco, pero creo que donde más le gastamos tiempo es al desarrollo realmente del trabajo, que es lo que queremos hacer. Los objetivos, la metodología, acá hacemos el marco teórico, la metodología. Para nosotros es sumamente importante tenerla definida desde el comienzo, cuál va a ser la muestra y la población de estudio que vamos a hacer, cuáles son los criterios de inclusión y exclusión que queremos tener en nuestro estudio, cuáles son esas variables. No es coger la base de datos, sino cuáles son las variables específicas que yo quiero resolver, cuáles van a ser las pruebas estadísticas que vamos a analizar. Importante definir cuáles van a ser los sesgos de nuestro protocolo de investigación, los aspectos éticos, la trayectoria del grupo de investigación, el cronograma de trabajo, que yo creo que todo el mundo empieza como a rellenar cuadritos. Yo creo que esto es muy importante, el planeamiento y el tener metas. El tener metas realmente nos hace que nosotros cada 15 días, esos viernes que con Santiago nos sentamos y con el resto del grupo de investigación, tengamos claro de hoy cuál es la meta, qué se viene a revisar y qué van a mostrar. No hacer reuniones por hacer reuniones. Yo creo que eso lo aprendimos muchos de nuestras personas líderes en el grupo, como el doctor Luis Carlos Morales y Andrés Rodríguez, de es saber optimizar los tiempos de las reuniones, no perder tiempo, sino a qué vinimos y qué vamos a discutir en esta reunión. Mirar el presupuesto y hacer las revisiones bibliográficas. Tal vez esos son todos los parámetros que nuestros protocolos tienen para poder avanzar en esa idea. Luego de que hacemos nuestro protocolo, vamos a la subdirección de estudios clínicos de acá de la Fundación Santa Fe, donde solicitamos una asesoría y una evaluación epidemiológica. Nosotros al solicitar esto, pues se sientan, nos ayudan a hacer las correcciones, nos ayudan a hacer modificaciones que automáticamente como grupo realizamos y que una vez hechas todas estas asesorías y tener el protocolo como en un buen estado, nos vamos al comité de ética. Y en el comité de ética hacen la evaluación del estudio y luego finalmente pues tenemos una carta de aprobación de este comité de ética. Una vez que tengamos esta aprobación del comité de ética, ya nosotros podemos hacer nuestro trabajo de investigación. Acá viene algo muy importante y es lo que uno menciona de pronto para realizar algún estudio multicéntrico. Yo puedo llamar al doctor Manuel y digo, doctor Manuel, mándeme sus pacientes de Venezuela que lo voy a incluir en un trabajo multicéntrico, y uno realmente no es la forma de cómo lo debería hacer. Yo creo que es diferente donde yo les diga a mis colegas de otros países, mire, vamos a hacer una reunión, yo los quiero invitar a que hagan parte de un trabajo de investigación multicéntrico. Acá está el protocolo de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde se incluyen diferentes países. Acá está la carta de aprobación del Comité de Ética de la Fundación de Santa Fe de Bogotá. Y ustedes seguramente cuando lleguen a sus hospitales y planteen, lleven el protocolo, la carta de aprobación, seguramente sus comités van a hacer algunos comentarios, asesorías, pero estamos trabajando ya de manera en conjunta. Es diferente a cuando todos empiezan por su lado en sus hospitales a pasar como las solicitudes de querer sacar pacientes para incluirlos en una base de datos, pero yo creo que al final terminan todos trabajando por separados, tratando de ver cómo su comité local les autoriza enviar esos datos. Y yo creo que es un trabajo desgastante. Cuando uno es líder de un trabajo multicéntrico, esto tal vez debería ser la parte clásica a seguir. Tengo mi protocolo, tengo mi comité. Y logramos entender de que esto era muy importante para la seguridad de la información y que realmente da un poco de tranquilidad en la realización de los datos. Luego hacemos análisis de datos con diferentes programas estadísticos que ustedes conocen como Stata, SPSS, y realmente pues ahí logramos tener los resultados. Y luego, cuando nosotros tenemos nuestros resultados de investigación, realmente creo que viene una de las partes
más interesantes y más chéveres del grupo, que es construir el artículo. O sea, nosotros vemos como algunas personas de pronto arrancan de una vez con el artículo. Nosotros hacemos todo este proceso para finalmente sentarnos a escribir el artículo. Y el artículo termina siendo la reunión de un grupo de personas donde tenemos objetivos específicos. Cada quien se va encargando de elaborar ciertas partes, vamos logrando trabajar en conjunto, en línea. Y lo importante de eso es saber y tener claro para dónde va el artículo. O sea, yo no me puedo desgastar según la calidad de mi artículo diciendo, no sé, lo voy a publicar en la revista colombiana de ortopedia, tiene unos requisitos, y no sé, la revista americana tiene otros requisitos, el Spine Journal tiene otros requisitos. Entonces, lo importante que nosotros hacemos es tener claro para dónde vamos. Claro, todos al comienzo volvemos al mismo error. Hace 10 años nosotros le veíamos cara a todo de la mejor revista. Luego, cuando mandamos, nos los rechazan, nos hacen comentarios, uno empieza a tener como un poco la habilidad de decir, mire, este artículo realmente creo que el objetivo fundamental es esto, si lo logramos sacar en tal revista, nos damos por bien servidos, y sabemos que tenemos artículos de todas las calidades. Por eso le decíamos, nosotros no menospreciamos nada, vamos trabajando en todo, y también como fuimos mejorando en la cadena, fuimos aprendiendo a hacer también publicaciones ya como las últimas que hemos logrado sacar de metaanálisis y revisiones sistemáticas. Entonces lo importante es saber a dónde voy a mandar yo esa revista. ¿Para qué? Para saber cuáles son todos esos requisitos o la forma de cómo se piden los requisitos de esa revista. Todas las revistas pueden llegar a tener solicitudes de manera diferente. El idioma, y sobre todo algo muy importante, es reconocer cuánto es el factor de impacto que puede llegar a tener la revista donde nosotros aspiramos. Esto es el Esquimac, donde nosotros le hacemos la búsqueda. Realmente aquí tratamos de buscar como las revistas, por ejemplo, de columna, de ortopedia, de trauma, no sé, y acá le sale un listado de las revistas donde sale más o menos el percentil, dónde está ubicado, cuál es su factor de impacto, y realmente de esta forma nosotros logramos hacer como una búsqueda de nuestras revistas, y luego hicimos como un documento interno en nuestro grupo. Y ese es un ejemplo del documento interno. Entonces, por ejemplo, acá vemos el American Journal of Sport Medicine, que tiene un factor de impacto de 5.6. Acá miramos algunas características de esto y dejábamos de una vez el link donde nos da como los requisitos, y poníamos como un comentario de qué reciben: artículos originales, de investigación, revisiones, reportes de casos, metaanálisis, y así fuimos sacando todos los artículos tanto de ortopedia como de columna. Nosotros tenemos un documento interno donde sabemos todas las revistas a las cuales nos interesan a nosotros, cuál es el factor de impacto, dónde está el link de los requisitos, y automáticamente qué es lo que reciben en estas revistas. Entonces, no sé, tenemos de aquí para abajo, bueno, acá se quedó hasta el 2.8, pero de aquí para abajo el documento sigue mucho más largo, y sabemos dónde podemos mandar un reporte de caso, dónde podemos mandar ya un metaanálisis, dónde podemos hacer diferentes publicaciones. Acá viene otro punto importante, y es que luego que mandamos el artículo, pues siempre estamos a la espera de las correcciones para reconocer todas las correcciones que nos digan, hacer las enmendaduras que ellos nos sugieran, hacer la evaluación de sesgos y errores o fallas estadísticas que de pronto se hayan cometido, seguir todas las sugerencias del editor de la revista, y realmente creo que eso nos da un poco más de practicidad para poder terminar con nuestro artículo final. Y es así como se hace finalmente publicaciones en revistas que todos en algún momento, como cirujanos de columna y como ortopedistas, soñamos, en el caso de nuestra área, que es el Global Spine Journal. Creo que empezamos en revistas chiquitas y ya vamos ayudando en publicaciones grandes. Y esto es precisamente algo para resaltar de AO. Detrás de que todos tenemos la buena intención de ser multicéntricos, todos en algún momento, creo que nadie tiene la duda de querer sacar estudios grandes. Y siempre que nos reuníamos con los compañeros de otros países, en diferentes patologías, cada quien medía por su cuenta. O sea, realmente el documento, la edad, el sexo, y ya, para de contar, y el diagnóstico. De ahí para allá las variables, todas eran diferentes. Entonces siempre teníamos buenas intenciones, pero nunca lográbamos sacar nada. Creo que AO, a través de su grupo de investigación, a través de la función que ha hecho Marcelo Balaco, con su liderazgo, logró hacer unos study groups
de diferentes patologías. Y acá empezó a reunir a la gente para que empezara a hablar el mismo idioma. Hace poco estuvimos hablando con Marcelo Molina, de Chile, también quien quedé sorprendido de ver cómo tiene su red CAP muy bien organizado en patología degenerativa, nos invitó a ser parte de un trabajo prospectivo y ya empieza uno a ver cómo diferentes personas en diferentes países están muy enfocadas en quererlo hacer, pero de una forma ordenada. Y creo que eso va a ser parte del éxito de por qué estas publicaciones pueden llegar a tener unas mejores revistas y factores impactos. Yo ahora, a continuación, los dejo con Santiago Rosales, que me está acompañando acá. Santiago, nuestro grupo de investigación, y pues la idea de Santiago es que comparta un poco la parte de la investigación y nos cuente cómo fue la trayectoria de arrancando con cero presupuesto, sin ningún peso, pero con mucha motivación, cómo después de 10 años hemos tenido un grupo de investigación y en qué vamos. Santiago, te doy la palabra. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Santiago Rosales, yo soy médico rural de la sección de columna de la Fundación Santa Fe Bogotá. Me encargo de la investigación del grupo de Spinebook. El grupo de Spinebook es un grupo de cirugía de columna de la Fundación Santa Fe Bogotá que fue creado alrededor del 2011 por el doctor Alvarado y los demás cirujanos de columna de la Fundación y conjunto con los rurales que se encontraban en ese momento. Bueno, pues primero, quienes conforman el grupo. Como les había comentado, los cirujanos de columna, los rurales de columna, la doctora Gina Velázquez y la doctora Valeria León, los residentes que estén rotando en columna o también los residentes que tengan un interés particular sobre la cirugía de columna, médicos generales que están pues en búsqueda de hacer hoja de vida y pues publicar y están interesados en la investigación, que también están buscando pues intentar llegar a la residencia de ortopedia y traumatología, estudiantes que también están interesados en la investigación de columna y un asesor epidemiológico que pues ha sido nuestra más reciente incorporación al grupo, el cual nos ha dado pues unas ayudas epidemiológicas, dado que pues muchos de nuestras publicaciones no tenemos la suficiente conocimiento epidemiológica, pero pues él nos ayuda con esta parte. Las universidades que conforman este grupo está pues, principalmente conformado por la Universidad de los Andes, la Universidad de La Sabana, la Universidad del Bosque y la Universidad Javeriana de Bogotá. En cuanto a la historia del grupo, pues en 2011, como les comenté anteriormente, se había realizado la construcción del grupo de Spinebook. En 2012 hubo el ingreso de nuevos integrantes, donde ya no solo estaba el doctor Alvarado, los cirujanos de columna y los rurales, sino también personas que comenzaron a interesarse en la investigación en cirugía de columna, que pues en ese momento en Colombia no era tan alto. Desde el 2013 comenzamos a hacer nuestras bases de datos retrospectiva y prospectivamente según las investigaciones que estamos haciendo, pero también nos dimos cuenta que debemos hacer bases de datos según las patologías que manejamos actualmente en la fundación. Entonces lo que hicimos fue hacer una base de datos extensa donde esos mismos datos sirvan para múltiples estudios y no sea pues una base de datos para cada tipo de estudio, sino pues una base de datos nos puede servir para múltiples estudios. En el 2016 tuvimos la validación del Centro de Cuidado Clínico por la Joint Commission y desde el 2015 y 2017 tuvimos una mayor presencia de cursos internacionales, ya sean los Global Spine Congress, y ya comenzamos a mandar muchos más abstracts para estos congresos internacionales y en la actualidad del grupo contamos con 27 integrantes y un asesor epidemiológico que nos ayuda en la parte de construcción de manuscritos de investigación. Les comentaré entonces de los trayectos nuestros en los últimos años. Les dejaré un video de la experiencia de nuestra investigación desde el 2015 hasta el 2019.
vimos en el video, pues nosotros hemos tenido una experiencia bastante grande y exponencial desde el 2015, donde pues comenzamos a hacer muchos aportes internacionales con aportes de abstracts, podiums orales, en donde pues se destacó el grupo de investigación nuestro. En cuanto a los logros y ponencias, pues desde el 2019, esos son los abstracts que fueron enviados para el Global Spine Congress de Toronto del 2019. Y también pues se encuentran en estos. Acá se encontramos el doctor Alvarado con los otros exponentes en el Global Spine. En cuanto a congresos nacionales, participamos en el Congreso Nacional de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología, que fue realizado en febrero 20 del 2020 en Cartagena. En ese momento, pues los rurales que se encontraban y el fellow hicieron exposiciones de los abstracts enviados y las investigaciones que habíamos visto. En cuanto ya al Global Spine Congress de Río de Janeiro 2020, el cual pues por condiciones de la pandemia no se pudo realizar, pero igualmente fueron enviados bastante abstracts, donde vimos un total de enviados de 11 abstracts que fueron enviados y aceptados para el Global Spine, y también un podium oral para el Congreso de Río de Janeiro 2020, que desafortunadamente no se pudo realizar. En cuanto a la actualidad, para el Global Spine Congress del 2021 fueron enviados 18 abstracts y un abstract fue aceptado para podium oral, donde vemos que los abstracts enviados por región de Latinoamérica equivale al 167 publicaciones o abstracts, y nuestro grupo envió el 12% de toda Latinoamérica para la construcción de Latinoamérica de publicaciones. El podium oral fue aceptado. El congreso se realizará en noviembre 3 a 6 del 2021. En cuanto a futuro, pues de nuestro grupo de investigación, como estaba comentando el doctor Alvarado, aunque nosotros continuamos haciendo estudios descriptivos, también nosotros estamos buscando migrar hacia estudios multicéntricos, estudios con mayores niveles de evidencia, donde pues tengamos un mayor factor de impacto y donde queramos demostrar que en Latinoamérica sí se puede hacer investigación, y que pues desde que comenzamos hace 10 años atrás hemos ido caminando, caminando y corriendo, como dice el doctor Alvarado. Y en cuanto a los desafíos que encontramos actualmente, pues usualmente lo que encontramos es que en Latinoamérica no hay una adecuada educación a la investigación. Sin embargo, pues este grupo de investigación lo que hace es atraer bastantes personas que, aunque no tengan los conocimientos epidemiológicos o los conocimientos de investigación, la idea es que nosotros les demos las herramientas, los aportes, que reunamos los grupos entre personas que ya tienen experiencia de investigación previamente con personas que no tienen experiencia, y de esa manera pues nosotros podemos darle pues mayor conocimientos a las personas, y que pues los desafíos es que nosotros comenzamos a integrarnos más para los estudios multicéntricos de Latinoamérica, generando pues estudios con mayor factor de impacto y estudios que puedan tener una alto aplicabilidad en cuanto a la clínica actualmente. Muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Muchísimas gracias a Manuel y a Santiago. Creo que bueno, que ha sido un planteamiento espectacular, además sobre todo por lo claro del proceso de cómo llevar las ideas que se pueden presentar en nuestra práctica diaria y convertirlas en investigación científica de calidad. Sobre todo porque ahora el cirujano ortopedista, y obviamente en otras especialidades también, ya no se mide por cuántos casos opera, sino probablemente por cuánto publica y cuál es la calidad de esa publicación y de lo que se está haciendo en el grupo. Yo sí quería empezar haciéndoles una pregunta, porque me gustó mucho el enfoque de empezar de menos a más. Y para Manuel o para Santiago, quizás para ver si nos pueden profundizar, si uno de los cirujanos ortopedistas que nos está viendo, que ahora tiene esa inquietud, o porque vio la conferencia y está motivado y dice que puede hacer algo de investigación sobre alguna observación que ha tenido en su casuística, ¿cuál es el mínimo equipo necesario? Es decir, ¿con
¿qué empezarían ustedes? Quizás la tablita de Excel y 2 colegas más reunidos. Cuéntame un poquito sobre eso para ver si podemos empezar a involucrar a la gente en esto. Nuestra parte histórica fue muy curiosa. O sea, yo llegué al grupo a un grupo muy prestigioso como es la Fundación Santa Fe, y realmente teníamos mucha participación como en congresos, en eventos, en charlas, pero así como realmente un grupo de investigación formado no existía. Fue muy curioso. O sea, a mí se me acercó un estudiante, Andrés Rodríguez, que estudiante de sexto semestre, séptimo semestre de medicina, y me dijo un día: doctor, me parece chévere lo que usted hace, a mí me gustaría acompañarlo a que empezáramos a hacer investigación, a que miráramos a ver qué podemos hacer, o sea, basado en reportes de casos y todas esas cosas. Andrés, me pareció muy curioso que un estudiante me dijera eso. Obviamente, con toda la iniciativa dije, es ayuda. Es una ayuda para mí como cirujano que mantengo operando, consultas, y bueno, tengo a alguien con quien sentarme a que revisemos los artículos, a ir escribiendo el protocolo, a ir escribiendo lo que queremos publicar. Y de esta forma fuimos empezando a hacer más reuniones, y empezamos con los estudiantes de muchos semestres abajo de la Universidad de los Andes a invitarlos, y cada semestre veíamos que 1 o 2 se nos adherían. Y así fue como empezaron otras universidades también a adherirse. Y hoy, como Santiago mira, el grupo es muy dinámico, pero más o menos en promedio cada año está con 25 personas ayudándonos. Entonces, una sola persona nos activó esa chispa de investigación y nos ayudó mucho. Hoy Andrés, luego de que terminó su rural con nosotros, se fue a Nashville a hacer investigación. Creo que tiene, no sé, 37 estudios multicéntricos publicados. Afianzó mucho su investigación trabajando allá en Estados Unidos. Hoy es residente de nosotros acá y está en su proceso de querer ser cirujano de columna acá en Colombia o en Estados Unidos, que ya tiene homologado todas sus cosas. Entonces, también uno como docente se llena de orgullo de ver el crecimiento de las personas que se van adhiriendo a su grupo, pero que no solamente fue lograr que esa persona entre y hagamos una publicación, sino como que se convierte en parte de una familia, y ver cómo van creciendo y cómo realmente, yo les digo a ellos, o sea, en un proceso de cuando nosotros nos fuimos a presentar a una residencia, tal vez hoy los parámetros son diferentes. Estas personas hoy más jóvenes llegan con ponencias internacionales, con artículos multicéntricos, y uno se va para atrás, unos años atrás, y uno dice, realmente yo me presenté diciendo que era médico general, que llegué a trabajar y que tenía mucho entusiasmo y que quería ser ortopedista. Pero cada vez el perfil de ellos va mejorando mucho, mucho, y que realmente para eso estamos nosotros, para ayudarles y verlos cómo van creciendo. Yo creo que es la mayor satisfacción. O sea, acá sí, con todo el grupo de docentes, siempre los enfocamos a decirle que nos sentimos orgullosos de ver cómo los alumnos realmente superan a los profesores y a los maestros. Aquí no hay nada de egos, siempre es querer que ellos salgan adelante y realmente hagan las cosas muy bien. Muy bien. Hay algo bastante interesante que destacar, y es que al momento de comenzar o iniciar las investigaciones, el protocolo de investigación en los distintos servicios, hay un estigma que a lo largo de los años se ha ido como estableciendo, y lo veo cuando los residentes o alguien se acerca para preguntarme sobre los trabajos a hacer, y es el estigma de que siempre quieren hacer trabajos experimentales, o quieren empezar por trabajos experimentales o por grandes trabajos, y se deja a un lado los primeros niveles de investigación, los trabajos descriptivos, los trabajos observacionales, que son buenos para comenzar, como lo has mencionado, Fernando. Entonces, es importante no desestimar el valor científico que tienen este tipo de trabajo, y no desestimar el aporte que se puede hacer a través de esto. Y es muy buena forma para iniciarse en la investigación y en la publicación, el realizar trabajos que muestran la experiencia de los distintos servicios donde nos desarrollamos. Al respecto, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo conducen ustedes? ¿Tienen algún laboratorio, algún semillero de trabajo para las personas que van entrando al grupo, se dediquen a una o a otra línea? ¿Cómo los inician ustedes dentro de esos protocolos de trabajo? Yo ahí le puedo contar un poco la experiencia no solo de nosotros de Spinebox en columna, sino también lo que he logrado ver en otras especialidades.
otras secciones de ortopedia. Y yo creo que hay cosas muy claras de que siempre todos aspiramos a tener el mejor estudio con el mejor soporte metodológico, pero que en ese afán de construir la experiencia, yo creo que uno también se motiva mucho de tener resultados, de ir obteniendo resultados a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Yo creo que ese tipo de estudios como series de casos, reportes, retrospectivos, realmente pueden dar un valor que a veces uno lo subestima, pero que a veces cuando uno revisa en la literatura no hay nada, no hay nada. Y chévere comentar la experiencia de factores de riesgo para algún desenlace no bueno, algún tipo de cirugía, y que creo que al final le termina creando las alertas a los pacientes y que esas son las bases para construir trabajos mucho más potentes. Hay personas que también se dedican a hacer, por ejemplo, análisis de los artículos, cartas al editor, y esa es una forma también dinámica de ir continuando cómo usted puede ir empezando su parte del crecimiento. Luego, respecto a la pregunta que nos hizo, nosotros en nuestro grupo tenemos como ya áreas. Entonces, Santiago se encarga de liderar eso y de definir cuáles las personas que según su interés entran en columna de trauma, en columna de deformidades, en columna degenerativa, en columna mínimamente invasiva o en columna de tumores. Y basado como en la afinidad. Hoy nuestro grupo de especialistas o de personas que están en Spinebox es muy interesante. Hemos tenido experiencia de tener ingenieros biomédicos. O sea, nosotros al comienzo todo era como médicos, ¿sí? Luego logramos que entraran unas ingenieras biomédicas y nos terminaron ayudando a hacer unos desarrollos biomecánicos de nuevas estrategias para el uso del corsé. Entonces terminaba uno diciendo, esos trabajos a nosotros como médicos nunca se nos hubieran ocurrido, porque cada quien va manejando como que la parte de experticia. Luego, ahora tenemos en nuestro grupo también la colaboración con neurocirujanos. En estos días hay una solicitud de alguien del grupo de portología que quiera ser parte de nuestro equipo. Tenemos fisioterapeutas, tenemos instrumentadoras quirúrgicas en nuestro grupo de investigación. Y eso es lo que nos da las herramientas para ir creciendo poco a poco. Trabajos hace poco de instrumentación quirúrgica basadas en listas de chequeo para control del número de personas en sala, disminución de tasas de infección, flujos de organización de la sala de cirugía para evitar riesgos de contaminación. O sea, uno de esas ideas como de médico, de pronto uno está pensando en la cirugía, en la técnica, pero todas esas ideas desde los diferentes enfoques le aportan al grupo, realmente le aportan mucho. Entonces nosotros sí como que nos abrimos mucho a que realmente el equipo es interdisciplinario. Sí, Fernando, aquí hay una pregunta excelente de Roseli Villanueva. Ella, una pregunta de tipo metodológico, estás haciendo un prospectivo, por ejemplo, definiste bien tus variables, pero en el momento de la recolección de la data te vas dando cuenta de que tus variables son insuficientes, quizás no eran, te vas dando cuenta que quizás no estaba todo bien planteado. ¿Qué haces en ese momento? ¿Paras y reinicias con un nuevo trabajo o continúas quizás a expensas de que metodológicamente no sea lo óptimo y bajemos un poco el nivel de evidencia y agregas nuevas variables en la mitad? Cuéntame un poco de eso. Bueno, entonces, pues como nosotros habíamos comentado anteriormente, ahí entra, pues es muy importante la parte de hacer de hacer la metodología previamente del estudio y también conocer las variables y pues qué variables se necesitan y el tamaño muestral necesario para esas variables. Entonces, ahí en esa parte de hacer el protocolo de investigación es donde pues juega un papel súper importante, porque si seguramente uno tiene las variables claras, tiene todo el tamaño muestral claro, qué tipo de análisis estadístico vas a usar, seguramente no, cuando uno llegue a la recolección de datos no va a pasar eso. O seguramente puede que uno tenga estudios donde los datos o las variables que uno tenga den algo no significativo, pero el hecho de uno no tener algo no significativo no quiere decir que no aporte a la literatura. También, pues, en esos casos uno puede uno puede hacer una redirección del estudio o también pues recoger los datos que ya tenía y replantearse la pregunta de investigación o el tipo de metodología. Uno tiene que mirar desde la parte del proyecto metodológico cómo hacer la investigación.
pero es donde hablamos de que los protocolos son sumamente importantes, porque seguramente si uno tiene un buen protocolo, el estudio cuando se va a realizar, cuando uno está en las recolecciones de datos, no va a tener esas trabas que pues usualmente uno puede, o pasaba, cuando nosotros hacíamos estudios sin protocolo, que lo hacíamos simplemente, recogíamos los datos y comenzamos a escribir en el manuscrito. Y cuando nosotros veíamos en la construcción que hay fallas analíticas, estadísticas, en la parte de la discusión, inclusive cuando uno hace ese tipo de cosas, los criterios de Bradford y Hill de causalidad a veces no se cumplen. Entonces, pues sí, la idea es tener siempre, hacer un protocolo de investigación, pero sobre todo, pues tener claro que las cosas no estadísticamente significativas no aporten, sino eso también es aporte, aunque pues desafortunadamente el tamaño muestral que uno tiene no es lo suficientemente grande, o también depende de la patología que uno quiera evaluar. Si la incidencia es muy grande, pues uno necesita tamaños muy grandes. Entonces, pues eso afecta, pero pues sí, la idea es como si uno ya tiene algo hecho, es hacer una redirección o plantearse nuevamente qué le sirve y qué no. Pero lo importante es hacer el protocolo antes para que no pase en estos casos. Sí, solamente complementando, yo coincido mucho con ustedes y me gustaría citar un ejemplo del estudio HIPATAC, un multicéntrico enorme hecho con la gente de McMaster's para protocolo acelerado de cadera. Al final en el HIPATAC 1 no lograron demostrar que había eso no significa que no haya tenido un aporte. Y una cosa más en relación a eso, el manejo de la data, la calidad de la data, ¿cómo garantizan ustedes que la calidad de data que recogen funciona? Perfecto. Yo estoy mirando acá algunas preguntas y bueno, creo que hay una pregunta muy interesante también acá en el chat que estoy revisando y habla acerca de los scores, ¿no? Para evaluación de los pacientes. Yo creo que todos a través de la experiencia hemos escuchado la frase, a mí no se me complica nada, a mí me va bien siempre. Y bueno, pues yo creo que a uno nunca le llegan las complicaciones de uno mismo, van a otros lugares y la única forma de cómo nosotros logramos hacer esto es que nosotros creamos un centro de cuidado clínico, como les mencionábamos, acreditado por Joint Commission, y logramos evaluar de manera objetiva el desenlace de los pacientes. Entonces nosotros aplicamos escalas prequirúrgicas, ejemplo, canal lumbar estrecho, el EQ5D, el Otwestry, escalas de depresión como el HATS, para evaluar todo esto de manera prequirúrgica. Y en niños con escoliosis aplicamos la escala del SRS 22, ¿sí? Esas son formas objetivas de tenerlos. Y luego a nuestros pacientes les hacemos un seguimiento mínimo de 1 año, a los cuales a los 6 meses les aplicamos de nuevo la escala y al año le aplicamos la escala. Teníamos pérdidas porque el paciente venía de otra ciudad, ya no se iba a desplazar hasta Bogotá para venir a contarnos, doctor, me fue bien, realmente me siento bien, pues no voy a pagar un tiquete para ir. Pero empezamos a desarrollar mecanismos telefónicos de llamada donde hacemos unos conversatorios y de esta forma logramos obtener las preguntas de los scores. Y de esa forma logramos mejorar que el seguimiento fuera mucho más fiable, tanto en los 6 meses como el año. De esa forma, estudios que hemos hecho, hemos logrado entrar más a fondo de los desenlaces de los pacientes. Entonces tenemos pacientes donde vemos que estaba preoperatoriamente con algún score, que a los 6 meses mejoró, pero que entre los 6 meses y el año realmente la mejoría fue muy poca. De esa forma uno le dice al paciente, mire, lo que yo voy a obtener de su cirugía, de su rehabilitación, se va a lograr en los primeros 6 meses. Eso después de los 6 meses que yo le digo, tranquilo, espere que va a seguir mejorando, tal vez es mentira. ¿Y por qué me doy cuenta de eso? Por mis propios resultados, ¿sí? Luego, esos scores los empezamos a hacer análisis por subgrupos. ¿Por qué? Porque sí, el paciente mejora, pero ¿mejora a expensas de qué? Entonces también nos empezamos a dar cuenta cómo mejora calidad de vida,
cómo mejora, no sé, la movilidad del paciente, pero de pronto el ámbito que se refiere a salud mental de ese score, oiga, estaba igual, después de la cirugía sigue como igual, y mire que la mejoría no es tan notable porque el score de salud mental sigue alterado. ¿Y a qué nos estamos enfrentando? No sé, a una persona de un adulto mayor. Puede que su score de salud mental no esté solo afectada por su artrosis o por su patología de base o por su consumo de analgésicos, también secundario a, no sé, a su condición familiar, a su soledad o a su no acompañamiento o soporte familiar. Y ahí es cuando uno empieza a crear ideas y a decir, venga, grupo de salud mental, necesito que se una acá a mi equipo, me ayuda a hacer un análisis de esto, a ver qué intervención podemos hacer para que este score en esa parte mejore o qué podemos hacer adicional. Entonces yo creo que cuando uno hace de manera prospectiva todo ese score, mide, constantemente nosotros nos sentamos a medir, a cruzar variables en el sentido, busquemos una respuesta para esto y van saliendo ideas, realmente van fluyendo y yo no sé, o sea, ideas como entre asociación de depresión con canal lumbar estrecho, o sea, son cosas que nunca se me hubiera ocurrido porque quirúrgicamente yo quería era publicar cómo me va con mi técnica, cuánto me demoro, cuánto me sangró el paciente y si le fue bien. Pero todas estas otras cositas que van aportando al grupo van mejorando mucho la capacidad de automejora. Yo siempre he pensado que el trabajo no solamente es por llenarse el orgullo de decir, publiqué un artículo en una revista, sino qué me aportó de esto. Y mire cómo yo comencé toda la conferencia contándoles que de un artículo salió un centro de cuidado clínico. O sea, muy motivacional. ¿Cómo hacer un centro de excelencia para la atención de una patología basado de unos datos que recogimos de una historia? Muy bien, Fernando. Hay una pregunta por acá que es muy interesante y también estaba por preguntársela, porque evidentemente y evidentemente también en el de la investigación. Ahora, una fuente de recolección de datos importante para muchos trabajos a veces era las consultas presenciales o la valoración de los pacientes en esos medios. ¿Cómo ha impactado en tu grupo la pandemia, las restricciones, las cuarentenas para la recolección de datos? ¿Cómo se han readaptado? ¿Cómo se han reinventado para seguir manteniendo un protocolo? Es una duda o una inquietud de muchos de mis colegas que a veces me preguntan que cómo pueden, hay algunos que sienten que sus trabajos se han limitado por la pandemia del COVID y hay otros que manifiestan que no se sienten en condiciones de iniciar nuevos trabajos también por la pandemia, por ser limitante. ¿Cuál ha sido su experiencia al respecto? Doctor, con respecto pues a la recolección de datos, bueno, en este momento en la pandemia, afortunadamente la Fundación Santa Fe de Bogotá, ellos son pues muy innovadores y nosotros actualmente en nuestra consulta no solo ya vemos pacientes presenciales, sino también hacemos teleconsulta y hacemos pues manejo por medio de teleconsulta y por medio de ahí podemos hacer recolección de datos, también las llamadas telefónicas. Y por último, pues nosotros también cuando tenemos definidos las bases de datos y las variables, nosotros simplemente a veces, si las variables lo permiten, ir a la historia clínica de los pacientes. Ya con eso uno puede recolectar retrospectivamente pues, la historia clínica, las variables necesarias. Si ya son variables que pues toca hacer una investigación o preguntarle a los pacientes como tal, la parte telefónica y teleconsulta es súper importante en esta época. Y obviamente van a haber pérdidas durante esta pandemia, pero pues toca ir igualmente añadiendo pacientes a nuestra base de datos. Sí, evidentemente la pandemia, aparte de la gran pérdida que ha representado, también ha tenido una gran ganancia porque nos ha acercado a modelos a los que no estábamos acostumbrados, con los que no estamos familiarizados, como la teleconsulta, la telemedicina y otro tipo de valoraciones de pacientes que siempre han estado presentes en los modelos de investigación, como por ejemplo las encuestas telefónicas, las llamadas telefónicas, que muchas personas no estaban acostumbradas hacerlo y han revivido, se han tenido otra vez nuevamente en cuenta. Sí, mi experiencia al respecto con esto
Afortunadamente, cuando estoy durante el desarrollo de algún protocolo de investigación o de algún trabajo, siempre tomo mucha precaución en tomar la mayor cantidad de datos posibles para poder rastrear a los pacientes y conseguir a los pacientes. Y siempre es recomendable que esos pequeños momentos consulta o llamadas telefónicas, aprovecharlo de la forma más eficiente posible para tratar de recolectar la mayor cantidad de datos y que sea de mayor provecho en esta circunstancia. Y otra pregunta que les quería hacer también, ¿qué modelo de investigación es el que ustedes han aplicado con más frecuencia durante este ha tenido mayor preponderancia durante la pandemia? ¿Qué tipos de trabajos? Los retrospectivos, serie de casos, que... Sí, yo creo que nosotros, como le mencionábamos, hemos logrado ir andando como a través del tiempo y ir escalando en esa pirámide investigativa. Yo creo que en la pandemia nos dedicamos mucho a tratar de recolectar de toda la información que teníamos de trabajos previos, sentarnos, realmente pulirlos en la redacción, mirar muy bien lo de la publicación, que eran recolecciones que habíamos hecho previamente antes de la pandemia. Y ahorita, que creo que por el volumen de pacientes, por este tipo de alternativas que nos da la pandemia de no tener contacto con un volumen grande de pacientes, creo que nos han surgido muy buenas ideas referentes, por ejemplo, a validación de escalas. Estamos haciendo una validación de una escala tumoral para toda Latinoamérica. Estamos haciendo una traducción y una adaptación cultural de una escala que se utiliza para evaluación de pacientes que estaba solamente en inglés y que obviamente se debe hacer la adaptación cultural al español. Estamos haciendo ese tipo de estudios que si se mira, son estudios que requieren simplemente de pronto de la colaboración de colegas, donde nos sentemos a hacer las traducciones, las validaciones, mirar como si las palabras culturalmente se entienden en todos los países y que luego, cuando tengamos eso listo y pasemos un poquitico nuestros picos de pandemia, podamos tener unas pruebas pilotos en algunos pacientes para poderlos ajustar. Entonces, nos hemos enfocado, a pesar de que hemos perdido parte de seguimiento clínico por la pandemia, hemos tratado de migrarlos a estudios que no requieren como el uso de pacientes en el momento. Eso nos ha servido también bastante. Creo que uno ha logrado ver cómo publicaciones en los últimos meses han salido de consensos, de encuestas, de reuniones entre cirujanos de diferentes partes de Latinoamérica y han logrado ponerse de acuerdo y esos son artículos que he visto en las últimas publicaciones muy llamativos, que son como artículos de estilo pandemia. De hecho, hasta tenemos un artículo que logramos sacar un multicéntrico de qué tipo de cirugías se hicieron durante el COVID en Colombia. Y también lo mismo, entonces teníamos que los pacientes que tenían lesiones neurológicas, tumores, tal vez fueron los más priorizados en ese tipo de picos frente a la aceptación. Entonces, yo creo que cuando uno se involucra mucho en esto, el día a día todo le va saliendo cara a investigación. Nosotros estamos en cirugía, vemos algo, se vuelve uno muy observacional y a todo le da cara de estudio. Chévere, chévere porque al final tenemos el soporte con el grupo de investigación de las personas que realmente sale una idea y a partir de ahí, cuando uno se da cuenta, estamos a los 2 meses sentados con nuestros estudiantes, con nuestras colaboradoras del grupo de Spinebox, ya frente a un protocolo, un comité de ética y bueno, lo que se te salió en la cirugía ya es una realidad que es un estudio. Entonces, creo que eso es muy importante en el grupo. Y yo sigo pensando que la investigación no es de uno estar solo. Yo creo que esa parte, por eso quisiera mencionarle lo de los estudiantes, lo de las personas que realmente nos ayudan, médicos generales, especialistas, ya graduados, colegas, fellows. Esa es la única forma de poder seguir haciendo cosas en conjunto. Excelente, Fernando. Una más y esta va hacia tu área de trabajo específicamente. Ana Palmar, quisiera saber su experiencia en la investigación y en el manejo de pacientes pediátricos con parálisis cerebral. ¿Tendrás algo de ustedes como grupo en relación a esto? Es un tema bien específico. Cuéntanos un poquito. Sí, yo como de pronto en la presentación hicieron, yo estoy en la Fundación Santa Fe de Bogotá. La Fundación Santa Fe de Bogotá, su objetivo clave es muchos pacientes adultos. Por eso tal vez
Nuestro centro de excelencia acá es de canal lumbar estrecho. Y ahora con Santiago estamos en la construcción de un centro de deformidades para ese tipo de pacientes con deformidades pediátricas múltiples, ¿sí? Pero la otra lugar donde yo también laboro es el Instituto Roosevelt, que es el Instituto de Ortopedia Infantil que por tradición en Colombia es un hospital, tal vez es el referente a nivel nacional de toda la patología pediátrica de Colombia y en gran parte del norte de la región. O sea, acá tenemos muchos pacientes que pueden llegar de Venezuela, de Perú, de Ecuador, de Panamá y toda la parte referente a Colombia con todas las deformidades de alta complejidad que llegan en los niños. Nosotros allá hicimos un centro de excelencia en escoliosis idiopática del adolescente y en este momento nos encontramos realizando el centro de excelencia de escoliosis neuromuscular, porque tal vez es la patología que más vemos en el Instituto Roosevelt y a la que más nos enfrentamos. Lo mismo, volvemos al punto, no simplemente es el niño con escoliosis, con parálisis cerebral de tengo que operarlo, sino que tenemos una valoración de mitigación de riesgo, cómo disminuir el riesgo de infección, o sea, cómo minimizamos el riesgo al máximo de todas esas cirugías. Y basado de eso, vuelve a lo mismo, es la misma experiencia de nuestras bases de datos. Allá tenemos también montado nuestro grupo de investigación con nuestros asistentes y de ahí sacamos publicaciones y hacemos la experiencia de fijación, por ejemplo, de las últimas que recuerdo de neuromuscular, la experiencia con fijaciones de tornillos de C2 ilíacos para corrección de escoliosis neuromuscular y bueno, así hemos trabajado constantemente también, o sea que nuestra experiencia en neuromuscular basado en el Instituto Roosevelt es bastante alta. Muy bien. Fernando, con respecto también, quería hacerte una pregunta, una curiosidad. ¿Cómo manejan ustedes la formación de las personas que entran a su grupo? ¿Ellos pasan por algún tipo de curso, de preparación para trabajar con ustedes dentro del grupo de investigación? Esa es una pregunta. Y ¿qué tipo cómo garantizan de que esa persona que entre tenga la suficiente preparación para poder adaptarse a los retos de investigación que se les presenta? Y otra es, dentro de su grupo o dentro de su servicio, dentro de la sección de columna, ¿cómo hacen, por ejemplo, con los especialistas que no están tan familiarizados con publicar, con presentar trabajo, con investigar? Los capturan o reúnen su data, ¿cómo hacen? Se lo pregunto porque muchas veces conozco muchas personas que son excelentes cirujanos, son excelentes ortopedistas y tienen buenas casuísticas, tienen buenos casos o tienen buena experiencia con algunas patologías en específicos o patologías ortopédicas o cualquier otro tipo de especialidad, pero entonces les cuesta convertirlos en una pregunta de investigación y en un trabajo factible y por supuesto, más adelante publicarlo. Entonces, ¿cómo manejan ustedes lo de la preparación y cómo manejan lo del estímulo hacia ese tipo de especialistas? Sí, doctor, pues nosotros usualmente dentro de nuestro grupo de investigación no tenemos como tal procesos de entrevistas, sino simplemente estamos abiertos a las personas que quieran, están interesadas en la investigación. Sin embargo, pues como le dije, nosotros tenemos un grupo bastante heterogéneo donde hay personas que tienen mucha experiencia en investigación, poca experiencia, como comentaba usted, doctores que son muy buenos en la parte quirúrgica, pero en la parte de investigación pues no han tenido la educación de tener esa investigación. Entonces, usualmente las personas que nosotros ingresamos a la investigación, nosotros intentamos hacer algo más allá de solo pues hacer investigación, sino también pues hacer estudios de posgrado. Y como vemos en nuestro grupo, alrededor de 10 personas de las 27 integrantes, por lo menos están haciendo estudios de epidemiología en posgrado, ya sea maestría o especialización, incluyendo pues de los 3 rurales, 2 rurales, estamos haciendo la maestría de epidemiología al mismo tiempo que estamos realizando el servicio social obligatorio de investigación. Entonces, y conjunto con el asesor epidemiológico. Entonces, lo que nosotros hacemos es construir, pues, por partes, la parte del protocolo, en donde, pues, la parte metodológica y la parte de análisis estadístico nos sentamos con nuestro asesor epidemiológico, pero no solo nos sentamos a sacar los tamaños de muestras, sino también a explicar a los doctores como, bueno,
porque pues el tamaño de muestra también tiene que estar referenciado en base a la literatura. Uno no puede hacer pues un tamaño muestral sin saber cuánto es la incidencia, cuánto es la efectividad de la técnica quirúrgica, si uno quiere hablar de una técnica quirúrgica, cuánto es la prevalencia de eventos adversos de la técnica. Entonces lo que nosotros hacemos es sentarnos con el grupo de investigación y hablar acerca de la metodología y cómo se va a hablar la metodología y qué tipo de diseño de estudio es el más apropiado. Y yo creo que hacer esas reuniones de construcción de protocolos que sean multidisciplinarios, no solo pues de que esté el cirujano y el cirujano solo haga la parte del marco teórico del estado del arte, sino que hacer la parte conjunta de la construcción del protocolo, eso hace que enriquezca el grupo y que las personas aprendan acerca no solo de la construcción de protocolos y de manuscritos, sino también de la parte epidemiológica de los estudios. No tiene el micrófono, Doc. Carlos, tiene micrófono. Aló, sí. Un punto también, su experiencia, o quizás una de las cosas que a veces nos retrasa un poquito la investigación, pero es fundamental, es la aprobación por el Comité de Bioética. Y lo mencionaste bien en conferencia, Fernando, eso es un paso clave que tiene que hacerse pues, como condición sine qua non para poder llevar a cabo una investigación de la manera adecuada. ¿Tienes algún dato, buen contacto quizás, algo que nos puedas aportar para manejar esos tiempos de espera entre que se le entrega al Comité de Bioética y la respuesta que uno recibe? Yo creo que parte fundamental es precisamente el desconocimiento de cómo lo evalúan a uno. Entonces, como si uno no sabe cómo lo evalúan, uno manda un protocolo muy ligero y pues va a tener devoluciones. Entonces, va y viene, va y viene, va y viene. Si uno realmente se sienta con su hospital y tiene, como en el caso de nosotros que tenemos unos requisitos mínimos para que el protocolo sea presentado, tal vez ese va y viene se empieza a disminuir. Razón por la cual también creo que aprendimos luego, o sea, en ese afán al comienzo, cuando uno veía que me devolvían, yo también decidí entrar a hacer epidemiología, aprendí y entonces de ahí empieza uno a hacer un poco mejor la construcción de su pregunta de investigación, de tener menos errores. Pero mi sugerencia es que no todo el mundo tiene que entrar a ser epidemiólogo para poderlo hacer, ¿sí? En su momento, pues yo vi el espacio y lo podía hacer y estaba recién ingresado al grupo y me inscribí en la universidad. Nuestros rurales llegan al grupo, como Santiago dice, en ese momento 10 de los 27 están estudiando epidemiología, porque les va a servir mucho en su vida como residente, en su vida como profesional. Pero al final logramos que el hospital nos ayudara con un epidemiólogo de base del hospital hacia hacernos las asesorías. Entonces, cuando entre los dos construimos el protocolo, la probabilidad de ese va y viene se empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque de entrada estamos mandando las cosas de manera muy correctas, o sea, con menos probabilidad de que tengan cambios. Entonces, ahí es donde viene la importancia de que uno se desanima en el va y viene, porque de pronto el protocolo no lo montó de manera adecuada. Y uno pretende de pronto hacer un estudio con un resumen de 3 hojas cuando sabe que eso no va a pasar ningún comité de ética. Entonces, por eso somos muy enfáticos en que nos desgastamos un poco haciendo los protocolos, pero va a ser exitoso. ¿Por qué? Porque ahí tenemos bien planteada nuestra pregunta de investigación, tenemos precisamente ese análisis de variables para no estar diciendo en el camino voy a meter o voy a quitar de manera pues significativa y pues realmente saber a qué vamos. O sea, yo creo que es como cuando hacemos un planeamiento quirúrgico. Cuando hacemos el planeamiento, hacemos el dibujo, tenemos las medidas, seguramente nuestras cirugías rinden más y se empiezan a optimizar tiempos. Excelente. Muy bien, sí. Quiero rescatar de toda esta presentación de hoy la importancia de la construcción adecuada del protocolo, que muchas veces se ve como algo, como una ligereza o como un simple trámite. Muchas veces la realización y la presentación del protocolo de investigación se ve como un trámite, y realmente la construcción del protocolo es lo que va a sentar las bases sólidas del trabajo de investigación y poder detectar y poder identificar correctamente durante la elaboración y la construcción del protocolo elementos como el tamaño de la muestra, la posibilidad de evaluar de forma correcta algunas variables o no, es lo que realmente va a tener incidencia sobre la factibilidad y posteriormente el desarrollo de la investigación. Entonces también es importante que
que las personas que nos acompañan hoy tengan en cuenta que la construcción adecuada del protocolo es fundamental y es importante. Igualmente también me llama la atención muchísimo la preparación que tienen al respecto y el énfasis que ponen en la preparación, con lo que me acabas de decir de 10 de los 27 integrantes del equipo se están formando en áreas de epidemiología o de bioestadística, lo cual me parece muy interesante y debe ser también lo correcto, porque así como lo dijiste, va a aportar algunos conocimientos básicos muy útiles para el resto del desarrollo de la carrera, de la vida profesional. De verdad que muy interesante todos los aspectos que hemos comentado el día de hoy, Fernando y Santiago. Les agradezco muchísimo su participación el día de hoy. Quisiera alguna reflexión final, algún comentario final tuyo, Fernando, y tuyo también, Santiago, para las personas que nos acompañan el día de hoy. Por supuesto, también una reflexión tuya, Carlos, para finalizar. Yo quiero ayudarle a Roberto, que hizo una pregunta en el chat acerca del asesoramiento de investigación, que si hay algún contacto. Bueno, o sea, diferentes estrategias, ¿no? La primera que uno tiene que buscar es si existe en el hospital donde uno trabaja esa oficina de educación e investigación donde está ese beneficio de obtener la parte del apoyo epidemiológico. Segundo, creo que una buena idea que se realizó, por ejemplo, en AO Spain. En AO Spain, Marcelo con su grupo de research hizo los study group, pero también lograron mirar que un asesor epidemiológico estuviera muy cerca de ellos. ¿Para qué? Precisamente para no estar cometiendo errores en cuanto a las publicaciones. Y lo mismo lo hemos hablado nosotros desde la Sociedad Colombiana de Ortopedia. Si uno tiene 2 asesores epidemiológicos en Sociedad Colombiana de Ortopedia, ahí le dejo a Reni y a todos los directivos la idea de tener el epidemiólogo en la Sociedad Venezolana de Ortopedia y que le sirva como asesor a todos los miembros que tengan algunas valoraciones, que puedan tener estas reuniones, asesorías, correcciones antes de ir. Yo creo que es una idea muy exitosa en el sentido que nos va a ayudar a todos a que realmente tengamos las herramientas para poder hacer bastantes trabajos de investigación y que tengamos unos protocolos bastante establecidos. Entonces yo creo que eso es muy importante y yo creo que desde las sociedades uno debería gestionar eso y poder tener eso como un plus de las membresías. Me parece que es bastante, que ayuda a todos. Santiago, ¿algún comentario? No, doctor, pues para completar la pregunta anterior de las personas que ingresan también nosotros dentro de nuestro grupo de investigación nos guiamos por indicadores. Entonces, dentro de nuestro grupo de investigación tenemos que cumplir unos objetivos. Esos objetivos se tienen que cumplir de esta manera. Si no se cumplen, ¿qué estamos fallando? ¿Qué hace falta? ¿En qué se necesita ayuda? Y, por ejemplo, yo que estoy a cargo de los grupos de investigación, no estoy en todos los grupos de investigación, sino pues no me alcanzaría el tiempo porque son bastantes grupos de investigación. Son alrededor de 25. Entonces, lo que yo hago es tener un acompañamiento donde vamos revisando los objetivos, los cumplimientos, y si hay fallo en esos indicadores, decimos, bueno, ¿ustedes en qué necesitan ayuda? ¿Qué se les dificulta? Hay dificultad en cuanto a la construcción del marco teórico, hay algo que no entienden la pregunta de investigación. Yo me enfoco más que todo en la parte de la construcción de la metodología y la parte del análisis estadístico junto con el doctor Pero Barrera, que es nuestro asesor epidemiológico, pero pues nosotros igualmente nos guiamos es más por indicadores y yo creo que tener objetivos en la investigación es súper importante porque si uno cumple esos objetivos, ya sea pues de un estudio de bajo impacto o estudios que solo sean descriptivos, pues uno igualmente va aumentando lo que dijo el doctor. Si uno está empezando desde ceros, uno inicialmente pues va a ver los frutos al final, a futuro. La idea es comenzar desde ceros, tampoco ir saltando pasos si uno no tiene el conocimiento epidemiológico o pues las herramientas epidemiológicas para hacer un estudio más analítico, pues la idea es ir construyendo de a pocos la investigación y después de que, por ejemplo, si uno ya tiene, supongamos que uno ya tiene una serie de casos y uno sigue construyendo varias series de casos, pues ya le da un tamaño muestral suficiente para hacer un estudio analítico.
Entonces, la idea es que pues, las personas que apenas están empezando la investigación no comenzar a correr de una vez, sino ir de paso a paso y al final de cuentas uno va a mostrar pues, los resultados y también hacer investigación conjunto. Uno solo no llega a ninguna parte. Yo creo que ese punto de Santiago es muy importante. Como yo les mencioné, o sea, no necesariamente si yo no sé algo tengo que ir a estudiar, pues a nosotros nos quedó fácil entrar a la universidad a hacer eso. Pero yo creo que al final es como dicen, tener buenos amigos que sepan de las cosas. Entonces, si uno conforma el grupo, usted no necesita saber de todo. O sea, yo quiero, no sé, mañana quiero operar una cadera. Yo hace años no meto una cadera, pero si llega algo, una cadera, los llamaré a los que hacen cadera para que estén en esa cirugía. Entonces yo creo que ahí van las cosas muy importantes de tener un parte de los equipos. Y yo creo que al final, un comentario y que creo que al final nos pasó a nosotros durante mucho tiempo son las críticas, ¿no? Las críticas, los pensamientos negativos hacia, bueno, ustedes son un hospital que tienen plata, por eso es que hacen investigación, por eso es que demuestran ese montón de trabajos. Nosotros empezamos con 0 presupuesto, o sea, empezamos con muchas ganas, mucha motivación, 0 presupuesto. Poco a poco nos fuimos adhiriendo muchas personas con un interés en común. Luego logramos ver cómo de pronto hasta la misma investigación puede generar recursos, o uno no le cree en eso. Uno dice, no, pues que alguien que va a vivir de investigación. La investigación en un fondo, si uno lo hace de manera juiciosa y metódica, puede obtener, o sea, si se presenta un trabajo muy buen elaborado, multicéntrico, se ganó un grant en algún congreso internacional, pues ahí tienen algún tipo de fondos para poder pagar a esas personas y asesores que van a seguir con ustedes trabajando. Creo que al final la gente va entendiendo cuando uno va mostrando que va haciendo las cosas juiciosas, esto va impactando no solamente en el cirujano, esto va impactando en todos los actores que hay ahí, o sea, en los cuidadores, en las familias de los pacientes. Muchas familias de pacientes a veces logran poder también mostrar su interés de hacer donaciones. Dicen, doctor, me encanta mucho que existe un centro de cuidado clínico, un centro de excelencia para el manejo de los niños, de las personas mayores. ¿Cómo hacemos a través del hospital una donación para que esos recursos no sean para nosotros, sino para invertirlos y reinvertirlos en toda la parte educativa? Entonces, como que al final uno dice, nadie le cree a uno al comienzo. Cuando uno empieza a mostrar resultados y a tener un impacto, puede gestionar algún tipo de recurso para que vengan, no sé, o sea, ustedes de pronto en su cirugía, con personas, con diferentes aseguradores, obtener luego de que todos estos son planes de mejora. Al final los estudios no son solamente por el ego de decir publiqué. Yo creo que los estudios al final terminan impactando y tomando conductas que nos ayudan a mejorar el cuidado de nuestros pacientes. Entonces, ahí está clave. Al comienzo también nos criticaban mucho de por qué deja de trabajar toda una tarde para sentarse a hacer esto. Hoy, después de este tiempo y ver los resultados, sigo teniendo ese espacio protegido. Si uno no tiene ese espacio protegido, no lo logra. Y creo que ha sido una de las mejores inversiones que hemos podido hacer. Hoy el orgullo que sentimos nosotros de mostrar todo nuestro grupo, de todo lo que hacemos, todo lo que publicamos, todo lo que impactamos, y que estemos dentro del radar, por lo menos de los grupos de investigación en nuestra área en Latinoamérica, ya nos llena de orgullo. Y hay cosas a veces que el dinero no lo suplen, pero que realmente la satisfacción de hacer las cosas bien sí nos recompensa mucho. Entonces, eso mismo, ¿no? Esperen que yo reviso ahorita que salga de cirugía y consulta. No. O sea, si usted logra decir, mis 2 horas de investigación son semanalmente o cada 15 días, este horario, de ahí no lo baja nadie y va a empezar a mostrar muchos resultados. Muy bien, gracias. Ya tocaste, antes de que, ya para finalizar, me vino una pregunta que estaba por hacértela desde hace tiempo, y era con respecto a un tema que acabas de tocar, sobre los grants y la obtención de fondos y de recursos. Ahí ya acabas de mencionar a los donantes, acabas también de mencionar otra forma, pero ¿hay algún tipo de institución o de organismo donde se puedan gestionar los grants si uno presenta un buen protocolo o alguna buena idea de investigación? ¿A través de qué tipo de instituciones o de organismos le sugieres a nuestros asistentes que pudieran hacer solicitudes de grants que pudieran beneficiar y ayudar a sus investigaciones, Fernando? Sí, yo pienso una parte, adicionalmente, por ejemplo, en otros hospitales Roosevelt se dio cuenta que publicar y que tener esa parte era importante y ellos asumieron ese costo. O sea, nos contrataron un rural y un hospitalario de investigación. Hay organizaciones, cuando uno mira, ahorita por ejemplo en el Grupo Mundial de Escoliosis, uno mira que hay gente que solicita grants para becas,
hay grants para trabajos de investigación. En mismo España, hace poco llegó una solicitud para cirujanos jóvenes que quieran hacer investigación de unos per diem que pueden llegar a dar para poder soportar esto. Entonces, yo creo que al final, ahora que estoy vinculado con sociedades internacionales, en lograr dar esos tipos de grants y de beneficios y de fellows, que es lo que he venido conociendo a través del tiempo, me doy cuenta que muchas de esas solicitudes son hechas de Norteamérica, Europa y Asia. O sea, nosotros como latinoamericanos muy poco solicitamos. Yo creo que es por desconocimiento de saber dónde buscar. Okay. De acuerdo con el doctor. Si la parte de desconocimiento es muy grande, por ejemplo, pues inclusive en Colombia a veces el mismo gobierno da grants educacionales. Justamente esta semana que pasó estábamos mirando en la aplicación de un estudio para que fuera presupuestado por el gobierno, que ellos, pues según el tipo de patología, si es una patología infecciosa, pues ellos miran si tiene una cabida o un impacto sobre la población colombiana. Y también, por ejemplo, en caso de columna, pues sociedades como la SRS, la AO, si uno no, o sea, uno tiene que ser acucioso en la búsqueda de esos grants, porque a veces son grants que uno no desconoce o no sabe de su conocimiento, y pues al final de cuentas, por ejemplo, nosotros tenemos estudios en los que nosotros habríamos dicho como, oiga, este estudio hubiera sido bueno aportarlo para este grant, y seguramente ese grant sale el pago de un rural o de un asistente de investigación que puede ayudar no solo a la construcción de ese artículo como tal al que fue otorgado el grant, sino también a otros más publicaciones o investigaciones. Entonces sí es ser más acucioso con la búsqueda de grants, y también pues estar muy pendientes de los congresos internacionales, las cosas internacionales. Ahí es donde se surgen pues las ayudas, y es donde los latinoamericanos tenemos que estar más pendientes. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecidísimo. Antes de que Reni despida, ¿no? Quizás una conclusión, Manuelito. En base a lo que nos propusieron, pues Fernando y Santiago, trabajo en equipo, uno solo no puede. Organización, reservar el tiempo para hacerlo. Si no se reserva el tiempo, no se va a hacer la investigación. Y quizás sí, pensar en grande, pero empezar pequeño, ¿no? No desmeritar nunca las series de casos, los trabajos más pequeños, los observacionales, inclusive la investigación secundaria, que a veces son más fáciles para poder empezar. Agradecidísimo con todo su aporte, de verdad, Santi y Fernando, y bueno, Manuelito, unas estrellas en esto, de verdad. Dar el paso es lo más importante. Dar el primer paso, es estar motivados. Siempre vamos a encontrar excusas de no empezar, pero cuando nos enrolamos en esto, no hay nadie que nos pare. Y cuando empiezan a ver los resultados, todavía peor. Sí, Fernando, muy inspiradora esta actividad, en verdad nos hace meditar, pensar y proyectarnos. La idea de la sociedad en este momento es esto, volver a reactivarnos. Nosotros hemos tenido una situación como país muy difícil, y eso ha bloqueado muchas cosas, pero no podemos quedarnos atrás, no podemos dormirnos ante esta situación, y este es el fin. El fin es demostrar que se puede, y como tú bien dices, para todo se requiere de una inversión. Bueno, se está tratando de ver, de buscar, y hay que asociarnos y buscar la manera de poder nosotros desarrollarnos nuevamente. Bueno, te repito, la situación de nosotros ha sido muy difícil, no solo por la pandemia, sino por otras situaciones que se han presentado. Y este es el fin, inspirar a nuestros equipos, inspirar a nuestros miembros, inspirar a todos a que hay que seguir adelante. Siempre hay esperanza, porque la esperanza es vida. Entonces, por eso estamos aquí, y muy honrados de tenerlos y de escuchar sus experiencias, que sé que redundarán en nosotros, en nuestras actividades. Agradecido a todos los que están presentes en la mañana de hoy. En verdad fue un paseo bastante reconfortante. Y siempre, como les digo, tenemos un futuro por delante, y hacia allá vamos, a la vanguardia. Gracias, estimados profesores. Un saludo allá en Colombia, en Bogotá, a todos los amigos, y a Carlos en Caracas y Manuel aquí en San Cristóbal. Pues un saludo para todos. Feliz fin de semana. Mucha salud.
y que, bueno, sigamos adelante. Saludos. Chao, gracias. Muy bien.